Esto es Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Un espacio creado para brindar información actualizada en procura del cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida de la mujer panameña. Esto es Salud de Mujer. Para todos, bienvenidos una vez más al podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hoy nos acompaña el doctor Jaime Sánchez, expresidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y miembro del comité directivo del proyecto SAP. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricia, por tenerme aquí en este podcast. Espero que el tema a tratar sea del agrado de todos los que nos escuchan. Doctor, hemos conversado con otros miembros de la SPOC y del proyecto sobre qué es el aborto, los tipos de aborto, específicamente sobre el proyecto SAP y los objetivos que como sociedad y como miembros de este comité específico están buscando, no solo desde ahorita, sino desde hace muchísimos años: reducción de mortalidad materna por abortos inseguros, por enfermedades prevenibles. Sin embargo, sigue siendo un tabú hablar de aborto en Panamá, por todas las connotaciones que tiene, inclusive desde el punto de vista legal. En su opinión, ¿debemos tocar este tema? ¿Cómo debemos tocarlo? ¿Por qué tocarlo? Bueno, para nosotros los médicos es un tema que se debe tocar y paso a explicar por qué pienso que se debe tocar. Si tomamos en cuenta los números absolutos de muertes maternas en Panamá, digamos previas al COVID, porque la mortalidad materna secundaria a COVID ha aumentado tanto los valores absolutos como la razón de mortalidad materna en Panamá, pero refiriéndonos a los años previos a la pandemia, al tomar en cuenta esas muertes maternas, nos damos cuenta que existen varias causas de mortalidad materna. Sin embargo, la razón de mortalidad materna en Panamá es inaceptablemente elevada en comparación con la inversión que hace nuestro gobierno en salud. Y cuando nos comparamos con países como Costa Rica, nos damos cuenta que la mortalidad materna en Costa Rica es mucho menor que la mortalidad materna que tenemos en Panamá. Entonces, tomando como base que pues deberíamos tener por lo menos una mortalidad materna similar a la de Costa Rica, que es un país vecino, y que nuestra inversión en salud es importante, pues debemos tener mejores resultados. Tomando en cuenta entonces que nuestra mortalidad materna es relativamente alta, tenemos que fijarnos cuáles son las causas de muerte materna, y dentro de las causas de muerte materna están los trastornos hipertensivos del embarazo, están las hemorragias obstétricas, pero también están las muertes secundarias a aborto. Entonces, podemos decir, por ejemplo, en el 1 o 2 años antes de la pandemia, había 35 muertes maternas, y de esas 35 muertes maternas, 4 muertes fueron secundarias al aborto. Esas 4 muertes secundarias al aborto nos aumentan de forma importante nuestra mortalidad materna, y si hubiésemos sido capaces de evitar esas muertes, pues la razón de mortalidad materna en Panamá sería mejor. Entonces, en base a eso, pues, así como se hacen actividades para reducir muertes maternas por otras causas, por ejemplo, para hemorragia obstétrica se hacen cursos de código rojo para entrenar a todo el cuerpo médico y paramédico en cómo manejar estas pacientes y que las pacientes que tienen hemorragia obstétrica no mueran. De esta misma forma, tenemos que tocar el tema del aborto para evitar que pacientes mueran secundarias a problemas de aborto. Por eso es tan importante tocar el tema del aborto en Panamá. Sabemos que existe una, digamos que una discusión entre algunos grupos que están en contra de cualquier tipo de aborto o de los abortos provocados.
hay de pronto otros grupos que son más liberales, pero lo cierto es que los médicos y nuestra sociedad está en el medio y nuestra sociedad evalúa y observa la realidad de la mortalidad materna secundaria al aborto y nuestra visión es tratar de manejar de la mejor forma posible y basados en ciencia lo que es la mortalidad materna secundaria a aborto. Por eso consideramos que es importante seguir hablando de este tema para disminuir las muertes maternas secundarias al aborto. Doctor, entonces estamos hablando de una relación, es decir, la mortalidad, el aborto es una causa de mortalidad materna, una causa específica de mortalidad materna. Entonces, Correcto. nosotros queríamos conversar con usted sobre el tema de complicaciones, o sea, cómo llegamos hasta esa muerte que pudo quizás prevenirse. Ahora, no podemos hablar de complicaciones sin retocar o retomar nuevamente el tema de qué es aborto, cómo ocurre este aborto, qué le sucede a la madre, qué le sucede al bebé, o sea, qué le sucede al cuerpo, para que los que escuchan este pod puedan tener la información. Bueno, parte del mensaje que me gustaría dejar a los que nos están escuchando es que el aborto tiene una definición para nosotros los médicos. ¿Cómo definimos aborto? Y eso, desde que estudiamos medicina, nos enseñan esta definición del aborto. Uno toma un libro de obstetricia, cualquier libro de obstetricia, y va a tener la definición de aborto y lo va a definir como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de las 20 semanas de edad gestacional o cuando el producto tiene un peso inferior a los 500 gramos. Esa es la definición obstétrica generalmente conocida y manejada en el gremio médico. Una pérdida del embarazo puede ser espontánea, puede ser una interrupción inducida, pero antes de la semana 20 de embarazo o que el producto pese menos de 500 gramos. Entonces, esto se puede dar bajo varias condiciones. Eso puede ser bajo varias condiciones. El aborto puede que no se llegue a completar esta pérdida del embarazo antes de la semana 20. Si el producto pesa más de 500 gramos o tiene un embarazo de más de 20 semanas, para nosotros los ginecobstetras no es un aborto. Estaríamos hablando de un parto inmaduro o de un parto pretérmino, pero no de un aborto. Entonces, eso es importante que se conozca, que se sepa. Pero entonces, puede haber una paciente que pueda tener una modalidad de aborto o puede ser que sea otra. ¿Qué modalidades hay? Tenemos la amenaza de aborto. ¿Qué es la amenaza de aborto? Es la paciente que está embarazada con 20 semanas o menos de embarazo y empieza a tener algún tipo de problema, sangrado transvaginal, sangrado con contracciones. Entonces, esta paciente tiene lo que conocemos como amenaza de aborto y los médicos lo que tratamos es de tratar de que la paciente no pierda su embarazo. El aborto puede que se dé a pesar de nuestros esfuerzos o puede ser que el episodio de amenaza de aborto remita y la paciente continúe con su embarazo. Ojalá pueda hacer hasta el final de su embarazo. Pero si no se puede, pues pueden ocurrir abortos espontáneos. Abortos espontáneos son los que se pierden de forma espontánea. La paciente no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre eso. La gran mayoría de los abortos espontáneos se dan por problemas genéticos y pues uno pudiese decir, la naturaleza es sabia, un producto que tiene un problema genético no se adapta adecuadamente dentro de el ambiente intrauterino y pues se produce un aborto espontáneo.
Puede haber abortos inducidos o provocados, que son en los cuales se hacen procedimientos para que la paciente pierda el embarazo antes de la semana 20. Entonces, una paciente, si tiene un aborto espontáneo, no tiene ninguna responsabilidad, nadie tiene ninguna responsabilidad, eso fue un evento fortuito, espontáneo, fuera del control de la paciente. Un aborto provocado en nuestro país es penalizado, excepto por algunas causales que permiten que a la paciente se le pueda inducir un aborto. Dentro de estas causales están la violación, siempre y cuando esto sea en los 2 primeros meses del embarazo y pues tiene que ser pues adecuadamente documentado ante una autoridad judicial. O está el aborto terapéutico, que es cuando el embarazo tiene alguna malformación que es incompatible con la vida, o cuando el embarazo pone en peligro a la vida de la madre, usualmente cuando la paciente tiene alguna enfermedad previa en la cual los cambios fisiológicos del embarazo pueden descompensar a la madre y producirle la muerte. Esto es lo que es el aborto terapéutico y eso pues se documenta y se envía a una comisión de aborto terapéutico en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y enviando la documentación allí, sustentada por el médico, en 48 horas la comisión de aborto terapéutico decide si es válida o no la documentación presentada y si recomienda o no realizar el aborto terapéutico. En ambos casos de aborto despenalizado, la paciente tiene que estar de acuerdo en realizar el procedimiento. Existe también lo que es el aborto incompleto. ¿El aborto incompleto qué es? El aborto incompleto es cuando se pierde el embarazo, pero quedan pedacitos de placenta, quedan restos placentarios dentro del útero que producen sangrado que puede ser abundante y esto es una emergencia y la paciente debe someterse a algún tipo de tratamiento. Hay un tratamiento que es el clásico, el que se realizaba desde hace mucho tiempo, que es hacerle limpieza o curetaje a la paciente. Y este curetaje, pues con este curetaje uno retira los restos placentarios para parar el sangrado. Hay otro procedimiento que es ambulatorio también y que se puede realizar con una sedación leve sin tener que dar anestesia general, que es el AMEU y que es bastante tolerado por las pacientes. Y también existe la posibilidad de hacer un tratamiento médico con misoprostol, que el misoprostol produce contracciones en el útero y hace que se desprendan estos restos placentarios y la paciente termina expulsándolo y disminuye también el sangrado. Lastimosamente en nuestro país pues el misoprostol no está disponible y pues es un medicamento que sí le puede ayudar a las pacientes a evitar procedimientos invasivos en estos casos de aborto incompleto. También existen los abortos completos, que es cuando la paciente expulsa todo el embrión con la bolsa. Probablemente en el sangrado la paciente ni siquiera lo diferencia. Y para el sangrado uno puede hacer un ultrasonido y uno ve que no hay nada dentro, no hay ningún resto y listo, eso fue un aborto completo. Usualmente son espontáneos. Existe lo que es el aborto diferido. El aborto diferido es cuando el producto fallece dentro de la madre antes de la semana 20. Ese embarazo se pierde antes de la semana 20. Hacemos el diagnóstico por ultrasonido. Sí, haciendo el control prenatal de la paciente, se encuentra que el embrión no tiene latido. Eso es un aborto diferido. Entonces hay que hacerle un procedimiento para extraer ese producto porque pues la madre no tiene sentido que continúe con un embarazo con un producto que no está vivo.
También está el aborto inevitable. El aborto inevitable, la palabra puede sonar, digamos así, como un poquito fuerte, pero se define el aborto inevitable como la ruptura de las membranas antes de la semana 20 de embarazo. Cuando la paciente tiene más de 27 semanas y tiene ruptura prematura de membranas, los médicos, ¿qué hacemos? Tratamos de mantener a la paciente en reposo, tratamos de que la paciente de que no tenga su parto inmediatamente, le ponemos inyecciones para intentar madurar los pulmones del bebé, también le ponemos antibiótico a la paciente para evitar riesgo de infección, porque la membrana se rompió y la paciente tiene más riesgo de infección, y le damos manejo conservador a esa paciente, tratando de que el bebé alcance más tiempo para que pueda nacer un bebé por lo menos con una edad gestacional mayor y que tenga menos complicaciones al momento del parto. Sin embargo, en los casos de los embarazos menores a 20 semanas, esto no es posible porque cuando ocurre la ruptura de las membranas, la salida del líquido amniótico, esto no va a permitir el desarrollo adecuado del bebé, principalmente pulmonar, y aunque esperemos más tiempo, le demos antibióticos a estas edades, las inyecciones para madurar los pulmones del bebé no funcionan, sino empiezan a funcionar después de las 24 semanas, y la evidencia ha demostrado que darle manejo de esperar a estas pacientes a que los bebés crezcan, lo que termina produciendo es que la paciente termina igual expulsando el bebé antes de que sea viable y que pueda ser manejado por neonatología, y predispone a la paciente a mayor riesgo de infección. Entonces, tenemos el consiguiente riesgo de que la paciente puede terminar muriendo de una infección grave, y el bebé pues igual no se va a salvar porque no alcanzó un tiempo suficientemente largo como para poder desarrollarse pulmonarmente y sobrevivir. También tenemos lo que es el aborto en evolución. Le llamamos aborto en evolución a la paciente que ya ha iniciado un proceso de aborto espontáneo y ya no es una amenaza de aborto donde hemos podido detener las contracciones y el sangrado, sino que el proceso ha avanzado con mayor dilatación. Entonces, ese aborto en evolución, pues, pasó el punto en el que podemos detenerlo, y por lo tanto, pues, lo que hacemos es vigilar a la paciente de que no tenga alguna complicación durante el proceso de aborto espontáneo que tiene. Entonces vemos que en medicina hay múltiples definiciones de lo que es el aborto, dependiendo de la condición clínica de la paciente. En términos generales, repito, la definición de aborto es cuando se pierde el embarazo antes de la semana 20, pero existen diversas situaciones clínicas en las cuales se puede dar el aborto, y nosotros las manejamos todas como obstetras. Sin embargo, pues legalmente también existe una definición de aborto, y probablemente esa es la definición en la cual existen el tipo de conflicto entre unos grupos y otros, y nosotros los médicos estamos en el medio. Porque la legislación panameña, el Código Penal, define por aborto como la destrucción del feto producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Entonces, para nosotros, digamos que una pérdida del embarazo en la semana 27 no es un aborto, pero para la ley, si alguien le provoca o la destrucción del feto a las 27 semanas, probablemente lo pudiesen considerar un aborto. Entonces, esta serie de contradicciones, pues para nosotros los médicos, nos parece que debería haber un poquito más de coherencia entre la parte científica,
obstétrica y de atención real de la paciente con lo que es la parte legal. Así es que finalmente, contestando a tu pregunta de qué es el aborto, pues el aborto engloba todas estas cosas que he explicado, tratando de no extenderme demasiado. Doctor, muchas variaciones de aborto. Ahora, si hablamos de las complicaciones, cada una también tiene su variante. ¿Qué complicaciones nos llevan a mortalidad materna? ¿Quiénes son las más afectadas? Bueno, definitivamente que sí. Mencionaba el aborto completo. En el aborto completo, la paciente prácticamente no tiene ninguna complicación, prácticamente no tiene ningún problema, no tuvo un sangrado importante, expulsó y eso terminó allí. Básicamente lo que hacemos es darle seguimiento y en una semana, si está bien, no hay ningún problema. Sin embargo, en situaciones como el aborto incompleto, sí hay un problema, hay sangrado en las situaciones en las que hay sangrado. Este sangrado puede ser profuso y comprometer la vida de la mamá. Además de que pueden quedar restos que pueden infectarse y producir otra variante del aborto, que es el aborto séptico o aborto infectado. Ese tipo de aborto, pues adicional, tiene que ser tratado con antibióticos, muchas veces antibióticos bastante novedosos o con múltiples antibióticos a la vez para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a la infección. Y pues definitivamente que los abortos inseguros producen una clara un claro riesgo de complicaciones, tanto hemorrágicas como infecciosas, porque si la paciente acude a provocarse un aborto con personal que desconoce totalmente y en un lugar donde no hay condiciones, pues los riesgos de perforación del útero, los riesgos de infecciones, los riesgos de lesiones abdominales por perforaciones aumentan de forma importante. ¿Quiénes son los que se encuentran en más riesgo de esto? Pues la población, principalmente de estratos socioeconómicos un poquito más bajos. Esto es un reflejo de las desigualdades que hay, de la desigualdad que hay en nuestra sociedad, porque esas pacientes de estratos socioeconómicos más bajos no tienen educación sexual, no tienen acceso a planificación familiar y por consiguiente tienen mayor posibilidad de quedar embarazadas con un embarazo no deseado y terminar tomando decisiones que van en contra de nuestra legislación, provocándose abortos en lugares inseguros. Entonces, la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología está tratando de enfocar esto desde ese punto de vista, ayudando con lo que es educación sexual, orientación a las pacientes, enfoque importante en adolescentes para evitar que las pacientes tengan embarazos no deseados y que terminen realizándose abortos inseguros y terminen engrosando las listas de muertes maternas, que es lo que intentamos reducir. Doctor, ¿las complicaciones se dan única y exclusivamente cuando hablamos de aborto inseguro? No exclusivamente cuando las pacientes tienen abortos espontáneos, pero estos abortos tienen condiciones asociadas, pues también pueden darse complicaciones graves. Una paciente que tenga alguna coagulopatía, una paciente que tenga una condición previa cardíaca, etcétera, dependiendo de lo que tenga, también puede producir complicaciones graves. Lo que sí es cierto es que el aborto inseguro definitivamente que va a conllevar
riesgo de complicaciones elevado. Doctor, importante, usted destacó o nombró a las adolescentes. ¿Las adolescentes tienen más riesgo de aborto espontáneo que una mujer adulta, por ejemplo? Para que lo dejemos en el tema de aborto espontáneo. No necesariamente. Sí hay una estadística que es importante que la población conozca y que todas las fuerzas que están peleándose por el aborto tienen que conocer. Y es que el aborto espontáneo ocurre una vez, por lo menos una vez, en el 80% de las mujeres en edad reproductiva. O sea que 8 de cada 10 mujeres en edad reproductiva van a tener una pérdida espontánea, sin que ellas hayan realizado ningún procedimiento para perder el embarazo. Entonces, es importante que nos enfoquemos en esto y que no busquemos hacer sentir mal a las pacientes diciéndoles que el aborto es malo, porque la paciente, reitero, no quiso perder su embarazo. El aborto fue espontáneo. Si quieren, digamos que apoyar a las pacientes, entonces tenemos que especificar qué tipo de aborto es el que estamos a favor o en contra. Pero, como expliqué anteriormente, existen múltiples tipos de aborto y las pacientes que tengan aborto espontáneo no deben tener ningún tipo de remordimiento y muy por el contrario, deben recibir apoyo psicológico, familiar y social por su pérdida. Esto es muy importante. ¿Siempre los abortos conducen a una atención de urgencia? Sí. No significa que esta atención de urgencia vaya a requerir una hospitalización. Va a depender del tipo de aborto el cual requiere hospitalización. Los abortos incompletos requieren una atención de urgencia y requieren un procedimiento que puede ser ambulatorio. Abortos sépticos, abortos inevitables, probablemente van a requerir una hospitalización. El aborto completo, reitero, requiere una evaluación de urgencia, pero no necesariamente una hospitalización. Así que va a depender del tipo de aborto que es. Todos deben requerir una evaluación de urgencia rápidamente para ver qué es lo que está pasando, asegurarse que no sea un tipo de aborto que tenga alto riesgo de complicaciones y en el caso de que sea de ese tipo, pues entonces hospitalizar a la paciente de forma urgente y darle su tratamiento también de forma urgente. Doctor, para finalizar, usted acaba de hacer un comentario sobre manejo que incluye diferentes áreas. Manejo multifactorial, multidisciplinario. ¿El aborto requiere un manejo integral? ¿Quiénes dan este manejo integral? ¿Qué abarca este manejo integral? Una mujer en situación de aborto, ¿qué debe recibir durante su urgencia y posterior a su situación? Sí, lo primero, si la paciente tiene una pérdida espontánea, recordemos que las pacientes, pues, y todos los familiares esperan que al final, que luego, que desde el principio del embarazo, que luego de 9 meses tengan un bebé en sus brazos. Y la pérdida de un bebé, un aborto, pues puede representar una carga emocional importante, no solo para la paciente, sino para su esposo, para su pareja, para el entorno familiar. Entonces, por eso el apoyo psicológico es importante. Eso es muy importante. Cuando la paciente tiene complicaciones graves, entonces puede requerir un manejo multidisciplinario que puede ir desde
el especialista que maneje la condición previa que ella tenga. Si tenía una condición previa de cardiopatía, el cardiólogo. Si tenía una condición previa de los pulmones, el neumólogo, etcétera. Hasta si se complica demasiado, hasta un intensivista crítico, un obstetra crítico. Entonces, es un manejo multidisciplinario. Algo muy importante es que las pacientes que han tenido una pérdida y que no desean un embarazo nuevamente, deben recibir anticoncepción. Debe inmediatamente, luego de la pérdida del embarazo, hay que indicarles planificación para que no queden embarazadas. Dependiendo de qué es lo que esté buscando la paciente, si la paciente se realizó algún procedimiento invasivo, un legrado uterino o una aspiración manual endouterina, pues puede recibir planificación si no quiere un embarazo inmediatamente, hasta casos como en los procesos de infertilidad, cuando las pacientes se realizan tratamientos para embarazarse por reproducción asistida. Si ese tratamiento terminó en una pérdida del embarazo, pues muy probablemente no esperan tanto tiempo y empiezan a intentar nuevamente luego de pocos meses de haber tenido la pérdida. Así que va a depender mucho de la situación individual de cada paciente, pero sí, el manejo puede ser multidisciplinario y siempre requiere de un apoyo psicológico. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para todos los que nos acompañan, reiteramos, hoy tuvimos al doctor Jaime Sánchez, expresidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia, ginecólogo, obstetra y miembro del comité directivo del proyecto SAP de esta sociedad. Doctor, esperamos tenerlo nuevamente en un nuevo podcast con la segunda parte de este tema o otro tema diverso de interés para la población femenina, y seguimos educando a las mujeres que les permita cuidarse de sí mismas y acceder a calidad de vida. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Patricia. La verdad que encantado de estar en este podcast. Hasta luego. Ha finalizado una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Todos los martes a las 7 de la mañana, una nueva edición. Desde ya, te estamos esperando.